Bien, tenemos la teoría de Bohr. Bohr, a diferencia de lo que había dado a conocer Rutherford, que tenía inconsistencias en el cual el electrón giraba, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Se dice que mediante los estudios que se realizaron de electrodinámica se daba a conocer que el electrón giraba y que perdía potencia, por lo cual lo que iba a hacer es impactar contra el núcleo. Bohr propone ya una estructura planetaria. ¿Qué quiere decir? Que ya se descubrió gracias a Rutherford que existe un núcleo, ¿sí? Y gracias a Thomson de que había un electrón. Los dos son diferentes cargas. El núcleo poseía una carga positiva y el electrón una carga negativa, ¿sí? En vista de ello, él propone Bohr de que existe órbitas. Como dice el primer punto, los átomos presentan un cierto número de órbitas posibles. ¿Qué genera? ¿Sí? Genera un refuerzo a lo que Rutherford había realizado. ¿Por qué? Porque Rutherford le decían es que se va a acabar la energía y va a colisionar prácticamente con el núcleo. Mientras Bohr dijo no, tenemos como el planeta Tierra que gira en torno alrededor del Sol y no pierde su energía, ¿sí? Sigue constantemente en una órbita y aquí se genera este denominado, ¿sí? Denominados estados estacionarios. En estado del átomo, en estas órbitas se encuentra de manera estable, es decir, ya no perdería su energía porque se va a mantener dentro de la órbita. Pero aquí pasa otro detalle. Dice, cuando un átomo absorbe o emite energía en forma de radiación, los electrones a su alrededor son promovidos de una órbita a otra. Explico. Mira por favor el dibujo. ¿Qué es lo que dice ya Bohr? Es cierto, había ya la teoría de la electrodinámica, donde todo cuerpo que genera un movimiento, ¿sí?, perdería energía. Pero ¿qué ocurre? Dice Bohr que inmediatamente, si este electrón ganaba energía, pasaba a una órbita mayor. Pero ¿qué ocurría con el otro electrón? Que perdía energía, pasaba a la órbita menor. Es decir, se intercalaban, lo que indica que nunca iba a haber lo que se había propuesto en el caso de Rutherford, que había haber un choque de una partícula negativa que sería el electrón contra el núcleo. Entonces, aquí se sostuvo esto, de que existen órbitas, que el electrón gira en torno de las órbitas y cuando suma energía pasa a una órbita mayor y el electrón que pierde energía pasaría a una órbita, ¿sí?, menor. Es como una cancha de fútbol. Se los pongo así un ejemplo que siempre sé utilizar. Entramos jugadores, cambian de se gasta su energía. ¿Qué es lo que pasa? Le decimos, a ver, descanse usted y entra otro jugador a la cancha. Es lo que pasa prácticamente con los electrones. Si estos electrones perdían energía, pasaban a una órbita menor a cargarse de energía. Y los que se cargaban de energía pasaban a una órbita mayor, ¿sí? Por eso dice, si un electrón absorbe energía, pasaba a una órbita mayor, alejándose del núcleo. Segundo, aquí está también algo interesante. La cantidad de energía necesaria para pasar de un nivel a otro estaba cuantizada. Como tú ves, ya les puso nombres a cada órbita. Aquí es 1, 2 y 3, ¿sí? De esta manera, el colapso atómico que se desprendía del modelo de Rutherford no era posible bajo estos nuevos supuestos, puesto que un electrón no puede descender más allá del nivel de energía mínimo. Lo que propone él de que cada órbita tenía una posición, por lo cual los electrones se intercambiaban en sus posiciones sin que llegara al núcleo y se genere lo que le habían dicho a Rutherford. No era posible tu modelo por el hecho de que se podría ingresar un electrón a la masa nuclear y podría autodestruirse, ¿no? Bien, chicos, esto es la teoría de Bohr. Vamos a... Bien, aquí ya tenemos otro postulado. En vista de que va aumentando la ciencia, se van creando instrumentos de que pueden generar ciertos científicos para que puedan ver cuáles son los componentes o las partículas atómicas y tenemos el espectroscopio. Tú ves aquí una gráfica, ¿sí? Es un instrumento que se va creando que gracias a la luz se puede divisar dentro lo que existe, ¿sí? De hecho, si tú miras en Wikipedia o en algún diccionario, se habla de que es un aparato, ¿sí?, que se utiliza para observar si hay electrodos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando él comienza a observar este tipo de átomos, se encuentra con esta novedad.
Mira por favor allí, en el libro también lo tienes, pero aquí te lo pongo de una manera distinta. Se dice de que ya las órbitas no era como lo había propuesto el Rutherford, no eran así. ¿Qué es lo que ocurría? Habían unas líneas más finas, lo cual él denominó como subniveles. Ojo aquí, subniveles. Entonces, hemos visto que en la historia fueron presentándose los electrones, protones, órbitas, y en este caso Sommerfeld nos habla de subniveles, ¿sí? Quien tiene a alguien por ahí la tabla periódica, no sé si tú la tienes a la mano, tú puedes buscar la tabla periódica de elementos y está clasificado por 7 periodos, que tiene mucho que ver con estos subniveles que él descubre. De hecho, dice, algunos años después, el espectroscopio más sensible permitieron observar que algunas de las líneas que formaban los espectros de emisión estaban en realidad compuestas de varias líneas más finas. Es decir, este sistema planetario que propuso Rutherford ya lo estaba desestimando Sommerfeld, porque él vio otras líneas. Pero mira aquí, ya no se llaman órbitas. Ojo con ese detalle. A él le dominó orbitales, porque son onduladas. Órbitas circulares, ¿sí? Orbitales onduladas. Por lo cual hizo pensar que existían estados energéticos intermedios entre los orbitales propuestos por Bohr. Bien, Sommerfeld propuso en 1916 la ligera modificación del modelo de Bohr, que se los pongo aquí a mano derecha, según la cual existían órbitas elípticas, que quiere decir onduladas, ¿sí? Por eso ya no le denominaron en ese tiempo órbitas, sino más bien orbitales, permitiendo que existan niveles y subniveles de energía. Aquí préstame atención que vamos a trabajar esto también en las próximas clases. Es decir, los electrones giran en órbitas casi elípticas a una velocidad relativa. A partir del segundo nivel, ¿sí? Tenemos nosotros subniveles. ¿Qué pasó? Él se dio cuenta de que habían subniveles y les puso o los denominó con la letra L, que posteriormente se dio cuenta de que habían varios, ¿sí? Subniveles y le puso 1, 2, 3, 4 y los reemplazó con las palabras que ahora nosotros conocemos como subniveles SPDF. La tabla periódica de elementos está dividido gracias a estos subniveles y lo vamos a aprender en la próxima clase. ¿Cómo se divide la tabla periódica de elementos en los subniveles? Primero, S, P, D y F. Bien, ¿qué es lo que hizo Sommerfeld? Se apoyó en una teoría de la relatividad que ya se había descubierto mediante este gran físico Albert Einstein, ¿sí? Determinó que los electrones se movían alrededor de un núcleo en ondas elípticas y existían subniveles de energía. Aquí hay algo que quiero explicarles. Sommerfeld, apoyándose en la teoría de la relatividad, él declara también lo siguiente, de que el núcleo que habían mencionado sus contemporáneos, en este caso Rutherford, decía que estaba inamovible en el centro. Ya en el caso de Sommerfeld, él dice, no, está en movimiento también el núcleo. El átomo tiene un núcleo y este está en movimiento. Los electrones giran en torno al núcleo, es decir, todo está en constante movimiento. Los átomos, para que tú tengas una idea, la célula que tú tienes, las tienes por millones. Una célula tiene millones de átomos y se da a conocer de que el átomo siempre está en constante movimiento. Repito, aquí aparecen los subniveles y el postulado nos indica que tanto el centro como los electrones están en constante movimiento. Y se presenta el término de los orbitales, que es decir, los subniveles no se encuentran de forma circular, sino en forma ondulada.